Instalada exitosamente. Busque el icono en su celular. Los quiero mucho, los aprecio y los admiro mucho, lo que hacen, los felicito. Y podrá escuchar la única e irreemplazable programación de Radio Capó. Sería un placer para mí, realmente. Radio Capó. Son esas aplicaciones. Hoy comamos y bebamos. Tomatito. Martes de 22 a 23 horas. Conducción, Mariana Baranchuk. En Caput, Milagro Sala, pasan cosas. Y sigan así, sigan adelante, porque necesitamos medios como ustedes que digan la verdad y que no anden con miedo. No es fácil competir con Clarín, no es fácil competir con las corporaciones. Necesitamos medios como ustedes. conservar el espíritu de rebeldía. Hoy les toca competir a ustedes, ¿no? Radio Caput. Necesitamos medios como ustedes que digan la verdad y que no anden con miedo. Esas cosas. 5, 4, 3, 2, 1. No quieren. Maten. Bueno, a ver. Ok. Sí. ¿Esa no? Sí. Ahí sí puede ser. Radio Caput. Radio Caput. Radio Caput. Esto es Radio Caput. Buenas noches, muchas gracias. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos, bienvenidos a un nuevísimo programa de Cuarto Estado, una semana muy movidita, con nuestro productor presente, con nuestra, para nosotros, nueva operadora, que esperemos que haga lo imposible para que esto salga lo mejor, porque va a estar difícil. Pero le doy la palabra a mi compañero Daniel. ¿Cómo andas, Fer? Bien, buenas tardes a todos los oyentes. La verdad que un placer otra vez volver a encontrarnos. Seguimos manteniendo el programa, seguimos viniendo. Sí, qué bien. La verdad que un logro. Pero la militancia lo exige, ¿no? Venir a decir lo que pensamos, la síntesis de nuestra visión, ¿no? Del panorama que tenemos hoy en día. Mucha tela para cortar. Tuvimos el debate presidencial. Sí, me tenés que contar todo porque yo esta semana no estuve. Me fui de vacaciones, anduve por Marbella. Sí. ¿Anduviste por Marbella entonces? Anduve por Marbella, sí. Tranquilo. Acá el operador me dice que te recuerde, ya que estuviste lejos, que el sábado hubo un partido de fútbol. Me desconecté completamente yo. Un más 23 figura en todos lados. No sé si sabés a qué me refiero. No estuve viendo, solamente estuve recibiendo mails. Bueno, un saludo a todos los hinchas de Racing. Citaciones judiciales. Bueno. Fer, la verdad que una semana linda para desmenuzar lo que dejó en términos de información política. Primero vamos a hacer una mención específica al escándalo de la semana, ¿no? Al escándalo de Insaurralde. Dicen
por ahí víctima. Que es mejor no hacer mención a estas cosas y dejarla pasar y que se encargue los contras, ¿no? De esto, pero me parece que lo amerita, ¿no? Amerita hacer una condena social, una condena desde nuestro lado también. Mira, yo pensé que iba a ser un llamado a la solidaridad al compañero Insaurralde, víctima de una operación político-mediática. No, la verdad que sinceramente deja mucho que desear toda su actitud, bueno, de hecho, lo peor de todo es que trasciende que sus manejos dentro de la política han sido bastante turbios, ¿no? Porque de hecho esos niveles de gasto no lo puede tener cualquier persona, mucho menos lo debe tener un funcionario público con el nivel de exposición que él tenía. Así que nuestra condena a ese hecho, pero sí vamos a valorizar la postura que tuvo Unión por la Patria y todo el Frente de Todos en directamente quitarle todo apoyo político y básicamente dejar que caiga por su propio peso, y de esta manera quedó eyectado del gobierno de la provincia de Buenos Aires. Sobre todo es bueno, ¿no? Porque en cierta manera es la contradicción con lo que muestra Axel Kicillof en su postura y en su trayectoria política. Si hay algo que no se le puede endilgar a Axel Kicillof es nada que tenga que ver con movimientos turbios. A lo sumo lo encontró, se va de camping a Las Toninas. Claro, no, la Tranquilo, verdad, de pueblo, así que en ese sentido creo que esto no lo toca Axel Kicillof, no lo toca para nada, y sobre todo también el nivel de reacción que tuvo Unión por la Patria, pidiéndole su renuncia tanto a la jefatura de gabinete de la provincia como a su candidatura a concejal de Lomas de Zamora. Así que bueno... no nos representa. No, para nada, no representa para nada al movimiento nacional y popular. Así que bueno, que la justicia determine lo que tenga que determinar, que investigue hasta los últimos movimientos, y bueno, que se la banque, viejo. Es así, ¿no? Sí, el problema es que nosotros no tenemos que bancar este tipo de dirigente que... No, bueno, pero eso es inevitable, ¿no? Digo, en un mundo como en el que vivimos... garantizar que cientos, miles de personas digamos, tengan una conducta ética y moral idónea, no lo podemos garantizar, no lo puede garantizar el gobernador, no lo puede garantizar Massa, no lo puede garantizar Cristina. Son cosas que se exceden a la política también, y bueno, obviamente que esto también lo vemos y con mucho mayor envergadura en el ámbito privado, ¿no? La corrupción privada también existe. Pero otra cosa para mencionar es también que a diferencia de otros espacios políticos donde, por ejemplo, se los protege o ni se los condena, ni se les pide ningún tipo de exigencia que comparezcan ante la justicia, por ejemplo, como es el caso de Pepín Rodríguez Simón, ¿viste? Que está... prófugo hace, no sé... No, bueno, pero de esos hay varias. Panama Papers. Por eso, Panama Papers, de repente apareces entre una lista de la gente más corrupta que más guita lavó en el mundo y pasa desapercibido. Exactamente. Y este muchacho por subirse un velerito tranquilo. Sí, claro, bueno, la vara sabemos que mide diferente... depende de quién sea la persona. Pero escúchame, a ver, yo no estuve, contame, tirame la data del debate. Bueno, el debate, la verdad que estuvo interesante. La verdad que digamos, la estructura del debate lo hizo medio acartonado, medio como que muy previsible. Escuchame una cosa, ¿vos pensás que que sirve? Sí, yo creo que sirve en la medida de que la población, a esto hay que resaltarlo, la población se interesó muchísimo, hubo casi 40% de rating y hubo muchos streaming y plataformas que estuvieron también con una alta participación de televidentes, ¿no? Así que creo que la población está metida en el debate presidencial, está metida en el proceso eleccionario, y eso es bueno. Más allá de lo que suceda después, bueno, pero es bueno que no haya desinterés, que eso sí sería preocupante. A mí me da la sensación de que los del debate te suma poco, pero te puede restar mucho.
No sé cómo fue, si Sí, alguno sí, tuvo mucho furcio, se mandó muchas cagadas, habló mal. Eso te puede restar mucho. En términos generales, desde mi postura, de lo que vi, creo que los grandes ganadores fueron Bregman con no su es un león, con su postura. es un gatito mimoso. Ahí está, del la poder operadora, la verdad que muy bien ahí. Qué lucidez, león, qué rapidez. Ese león. No, la verdad que Bregman estuvo muy bien, sacudió para todos lados, ¿sí? Está bien que desde la postura del llano es más fácil tener esa clase de intervenciones. Massa estuvo también muy bien, muy sólido, mostrando una postura de hombre de Estado. La verdad que en ese sentido estuvo bien, y a pesar de que el panorama de antemano parecía bastante complicado, sobre todo por este escándalo de Insaurralde, Massa lo sobrellevó muy bien, fue el que más propuestas tiró, básicamente, que tiró propuestas concretas. ¿Qué tiró? Tiró, bueno, por ejemplo, la moneda digital, como una proyección, bueno, después todo lo que tiene que ver con también una reforma penal tributaria y penal impositiva, para obviamente empezar a castigar a quienes evaden y en cierta manera a premiar a quienes realmente hacen las cosas como se deben hacer. Después Milei estuvo muy acartonado, leyó prácticamente en todas las intervenciones. ¿No estuvo así histriónico? No, estuvo personaje sin chispa, cada vez más se nota y que se está ayornando a lo que dice detestar, ¿no? Que es a la especulación y al cálculo político. Eso está más que claro, ¿no? Igual no cometió errores groseros, salvo cuando realizó un negacionismo explícito, ¿no? Ahí sí hay que condenar y decir con todas las palabras que fueron 30.000, ¿sí? También planteó la teoría de una guerra y negando de por sí el terrorismo de Estado y los delitos de lesa humanidad. Así que, y de esta manera, queriendo equiparar a las organizaciones armadas con el poder estatal, que llevó adelante un plan sistemático de homicidio en masa, de torturas, violaciones, apropiación de bebés. Así que en ese sentido desbarrancó de todas las maneras posibles, volcó directamente. Y bueno, está claro que todo ese proceso que él niega fue el proceso que se impulsó para imponer en la Argentina al neoliberalismo, o sea, como modelo político-económico, ¿no? Reivindicó, digamos, toda la línea de Villarruel. Va en búsqueda de esa base social. Y fue un poco más allá, porque directamente prácticamente hizo apología del terrorismo de Estado, ¿viste? O sea, la verdad que fue nefasto lo que en esa intervención, lo que hizo Milei. Espero que la sociedad se lo cobre, porque creo que la sociedad ya avanzó muchísimo en lo que tiene que ver con la consolidación de la política de memoria, verdad y justicia, así que espero que se la cobre, que la sociedad le cobre este planteo que hizo, ¿no? Y qué podemos esperar si este señor llega a ser presidente, ¿no? Escuchame una cosa, ¿cómo estuvo la Pato? ¿Fue sobria? Pato estuvo como está siempre, ¿no? Le cuesta hilvanar ideas, le cuesta hablar. Ella dice que era por un tema de que estaba engripada, pero bueno, todos sabemos que es bastante pobre, paupérrima su intervención cuando tiene que ver con expresar sus ideas, quizá porque no las puede decir abiertamente, ¿no? Y tiene que disfrazar y le cuesta ese trabajo, ¿no? De disfrazar lo que realmente quiere hacer. Pero bueno, creo que la más que estuvo más floja fue Patricia Bullrich, se notó, creo que le pasaron factura en casi todos los medios en ese sentido, incluso dentro de su propio espacio político hubo enojos, más que nada también por no haber explotado todo el tema del escándalo del fin de semana, ¿no? Después, por otro lado, creo que, bueno... inflación. Me imagino que habrá estado muy presente. Sí, pero... La propuesta de Milei uno ya la conoce. Sí. ¿Qué tiró Massa y qué tiró Juntos por el Cambio? No, en realidad, básicamente lo que vienen planteando todos, Juntos por el Cambio, obviamente que plantean, que en cierta manera plantea medio parecido a lo que dice Milei, con el tema del déficit fiscal. En ese sentido, Bullrich no pudo explicar qué
tipo de medidas iban a tomar para frenar la inflación, así que trató, pero no, la verdad no se le entendió Fue nada. a las consignas fáciles. Sí, y terminó diciendo básicamente lo que plantea en su discurso de campaña. Era un spot, era repetir el spot que se ve por los medios de comunicación. Así que muy pobre en ese sentido. Schiaretti pintado, ni lo nombramos. Bueno, Schiaretti tuvo... Schiarecci, diría Carlos el Pagni. gato. Ah. El gato también. Creo que hizo una defensa a ultranza de Córdoba. Parecía que estaba defendiendo la gobernación de Córdoba más que una posibilidad de llegar a la presidencia de la nación. Bueno, él busca... Claro. Básicamente los votos de ahí. Los votos de más. Córdoba, sí, pero a la vez se tiró contra, por ejemplo, los subsidios del AMBA, que es algo que es sumamente necesario para todo el funcionamiento del AMBA, ¿no? Los subsidios para que los trabajadores puedan llegar a sus laburos y no les signifique perder más poder adquisitivo, por lo tanto, digamos, se tiró básicamente con los intereses de la clase trabajadora, de todos los subsidios que en definitiva terminan beneficiando a la clase trabajadora del AMBA. Así que en ese sentido creo que... Y a los dueños de las empresas de colectivos. También. Bueno, y después por otro lado, Massa estuvo sólido, vuelvo a repetir, claramente que es el más presidenciable de todos, está mostrando propuestas claras, haciéndose cargo de la coalición que integra, en ese sentido también una cierta forma de disculpas en muchos casos, pero mostrando claramente que su gobierno será el que tenga a él con la lapicera, ¿no? El que vaya a tomar las decisiones. Así que lo hizo bien en ese sentido, eso de diferenciarse, de decir, bueno, sí, este es un gobierno de coalición, pero él no es el que gobierna, él no toma las decisiones, no tiene la lapicera. Escúchame, lo chicanearon con respecto a eso, le tiraron Cristina, ¿qué va a ser Cristina? No, ¿sabés que no? Que Cristina ni la nombraron. No, la verdad que no fue un tema del debate el tema de Cristina. Raro, porque Patricia Burri tiene la campaña basada en el eslogan de asesinar al kirchnerismo. Sí, yo no, la verdad que no pasó por ahí el debate. Así que bueno, volviendo a nuestro candidato, mostró templanza de un líder que viene a proponer la unidad nacional, sobre todo, habló mucho de la unidad nacional para impulsar un proyecto de crecimiento, de desarrollo y de recuperación del poder adquisitivo, del salario de los trabajadores, por supuesto, poniendo un fuerte acento en la construcción de un proyecto que tenga las exportaciones como fundamento del proceso de recuperación del trabajo argentino, ¿no? Empezar a generar trabajo argentino para exportar al mundo. Eso básicamente y fundamentalmente fue lo que planteó Massa en esos términos. Creo que en el próximo debate se va a ver mucho más interiorizado todo ese tema porque justamente viene el tema ese, desarrollo y crecimiento, trabajo, bueno, también va a venir el tema de seguridad. ¿Habló de retenciones? No se habló de retenciones, no. Pero bueno, hasta ahí ya te diría que creo que Massa, en cierta manera, fue el más sólido en términos de mostrarse como un presidenciable, como hombre de Estado, como un hombre que puede lograr esa unidad nacional para consolidar un proceso de cambiar un poco el chip de la Argentina, de la pelea interna y empezar a consolidar un desarrollo de nuestro país en un proyecto político hacia afuera, ¿no? Un proyecto que empiece a lo que vengo planteando desde el primer programa, ¿no? Empezar a utilizar todas esas herramientas que, en cierta manera, gracias al gobierno de Cristina, también el de Alberto con la construcción del gasoducto, le va a permitir esa competitividad productiva a la Argentina. Así que, en ese sentido, creo que todo está dado para que el próximo debate Massa termine de consolidar esta idea del desarrollo, crecimiento, unidad nacional y de sacar el chip de la pelea interna en nuestro país y planteando, sí, obviamente, la recuperación del ingreso de los trabajadores como fundamental en su gobierno. Así que, y bueno, es decir que todo esto lo que muestra es que hay, a partir de las ideas de Massa,
una visión de esperanza, ¿no? A partir del diseño de las soluciones que no solo nos van a sacar de la crisis económica, sino, y acá te va a gustar mucho lo que voy a decir. Te armaste un eslogan, ¿no? Sí, sino que nos va a permitir un crecimiento y desarrollo sostenido. Y escuchá esto bien, que nos acerca a la consolidación de la nación, ¿sí? Es decir, a un pueblo organizado en comunidad. O dicho en otras palabras, Perón lo llamaba la comunidad organizada. Você tem que creo la palabra tu señor, pare de sufrir. Creo que hacia eso va el proyecto de Massa, un proyecto bien peronista, un proyecto de consolidación del trabajo, del desarrollo de nuestro país, en base obviamente a un trabajo político de unidad nacional para empezar a explotar las potencialidades que tenemos como país. Así que creo que hasta ahí es lo que yo saqué en limpio. Obviamente que, como si hablamos en términos del voto a voto, creo que no va a haber muchas diferencias, al menos por ahora, pero creo que en este sentido sí Massa consolidó esa idea y creo que va a quedar en muchos televidentes y quienes vieron y escucharon el debate. Creo que en ese sentido Massa va a ir reforzando esa visión y creo que es la única visión que va a terminar triunfando sobre el resto porque, claro está, ¿no? Bullrich con su planteo de seguir con la grieta, de seguir en contra del kirchnerismo, de su planteo pareciera que la única propuesta es eliminar el kirchnerismo, y por otro lado con Milei como un salto al vacío que ni siquiera se sabe qué es lo que va a hacer, porque ya empezó con el tema, su propuesta era dolarización, ahora ya no lo es. ¿No habló de dolarización? En cierta manera sí, pero no, la palabra dolarización no la utilizó. Ah, mira. No, así que no creo que vaya a avanzar mucho más en su explicitación del proyecto, porque no tiene mucho para explicitar, ¿no? Porque está todo en el aire, digamos, el proyecto político de Milei. Yo creo que eso se va a terminar plasmando en la conciencia de todos los argentinos, y por eso creo que Massa en el último tramo va a recuperar y creo que va a pasar al frente incluso en las encuestas. Bueno, qué bien. Sí. A pesar de lo difícil de la situación, está bueno cómo se está llevando a cabo. Digamos, la realidad es que vos, Fer, en su momento planteaste un escenario catastrófico y de a poco Unión por la Patria está haciendo méritos para ir recuperando terreno, lo está logrando, ya está metido en el balotaje, hoy por hoy, si serían las elecciones hoy, y yo creo que también hasta incluso puede terminar primero en la elección general. Qué optimista que está, campeón. Sí, creo que, porque si esta idea que planteo de la unidad nacional de desarrollo, ¿cómo es un gobierno se va a plasmar, peronista, como decís vos, en un gobierno unidad nacional? O sea, básicamente con los radicales. Sí, de ¿Cómo hecho, es un gobierno peronista con los radicales? Es que el peronismo históricamente fue frentista. Nunca fue con los radicales. Pero fue frentista, digamos, a veces el actor político coyuntural no quiere decir que no se pueda hacer con otro, ¿no? Yo creo que está todo dado, de hecho, Perón siempre reivindicó la línea histórica del radicalismo, de hecho la reinterpretó, así que creo que está todo dado para eso, con los matices de la época, ¿no? Obviamente, no podemos traspolar una experiencia histórica a los momentos actuales, pero sí creo que el tema de las premisas del desarrollo, del crecimiento, desarrollo, inclusión social y todo en un marco de unidad nacional, es básicamente lo que Perón planteó en la comunidad organizada, así que hacia allá vamos. No estaría faltando la columna vertebral. No, está. ¿Está? Claro. ¿Y es columna? Claro. ¿Y es vertebral? Claro que no. No me digas. Sí, claro. ¿No viste el acto que hizo la CGT la vez pasada? Un acto, digamos, muy potente.
un acto muy potente donde estuvieron todos los actores. Por eso te digo, Massa está logrando esa síntesis política y esa unión de todos los actores políticos del peronismo. Ha logrado a los gobernadores, a la CGT, al kirchnerismo también, a los intendentes del conurbano, ha logrado poder, digamos, encauzarlos en un proyecto común, y creo que están todos adentro, están todos trabajando cada día mejor, y bueno, se verá si alcanza, pero yo estoy convencido que sí, que va a alcanzar. ¿No hay debate en la provincia con los gobernadores, los candidatos a gobernador? ¿Cómo? ¿No hay debate de Axel con los otros? La verdad que no escuché eso, ¿no? La verdad que hubo no. en la ciudad. Sí, hubo en la ciudad, sí. Quedó bien paradito Santoro. La verdad, sí, la verdad que sí. Pero no escuché todavía. Si hay poca prensa. Yo, de hecho, no lo escuché. Pero bueno, hasta acá el panorama político de la actualidad, del momento. Y bueno, ahora se viene el próximo debate, y en ese debate se va a terminar de definir, creo que la característica de cada candidato, ¿no? ¿Es el último debate o hay otro más? Es el último, sí, antes de las elecciones generales es el último. Creo que después en balotaje, no sé si habrá uno, creo que sí. No sé, no estoy seguro, pero bueno, al margen, ya nos enteraremos. Creo que hasta acá vamos con el paso a paso, dijo Mostaza, vos que te gusta recordar viejos anhelos. Sí, bien por Mostaza. Le quiero mandar un saludo al novio, al marido de mi prima, que es igual a Santoro, a Pablito. Igual, un calco. Así que Pablito, que seguramente nos está escuchando desde la puntana provincia de San Luis, un abrazo grande, y para todos los laburantes de la universidad que están haciendo un laburazo. Están saliendo a la calle a explicar por qué es necesaria la educación pública. Mirá si no se está encauzando todo el proceso político en la Argentina. ¿Viste? ¿Qué tiempos son estos que tenemos que explicarlo? Lo obvio, ¿no? Lo obvio. Bueno, vamos a ir una tandita, sí. Así, porque así el Dani toma agua, que habló mucho. Como siempre, dándole la palabra al compañero, y volvemos en un ratito. Tenemos un invitado, una entrevista con Franco, que nos va a ayudar a comprender el fenómeno Milei desde las aristas más ideológicas donde el tipo abreva. Así que vamos a la tandita y volvemos en un ratito. En Caput, el expresidente de Uruguay, José Pepe Mujica. Pasan cosas. Es un momento de cooperar, de juntarse, de aguantar la solidaridad. Lógicamente, cuando las papas queman, los hombros más fuertes den una mano a los más débiles. La solidaridad no es una cuestión de limosna espontánea. La solidaridad tiene que ser una política en este momento. Es momento de cooperar, y creo que hay que llamar a que los hombros más fuertes den una mano a los más débiles. Radio Caput. Se tendrían que sentir orgullosos de poder contribuir. Esas cosas. Telam. 78 años de historia avalan nuestro presente. Proyectan nuestro futuro. Telam. Tan nuestra. Tan argentina. www.telam.com.ar. Noticias. Economía. Tras 17 años se volvió a exportar gas a Chile desde Salta. La secretaria de Energía resaltó este hecho en un posteo en su cuenta X, donde detalló que el domingo 1 de octubre se autorizaron exportaciones a través del gasoducto norandino. Flavia Rollón agregó que estas exportaciones hacia Chile son el resultado de las políticas públicas contempladas en el plan Gas-AR, impulsado por el ministro Massa, y de la puesta en marcha del primer tramo del gasoducto presidente Néstor Kirchner. Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos, en el periodo enero-julio, la Argentina exportó a Chile gas natural por casi $560 millones, con un crecimiento del 86,8% respecto del mismo periodo del año anterior. Política. Patricia Bullrich cambia de estrategia, apunta contra Milei y afirma que tiene inestabilidad emocional.
la candidata de Juntos por el Cambio le imprimió un giro a la estrategia de su campaña al salir a confrontar abiertamente contra el candidato de La Libertad Avanza. Bullrich dijo que Javier Milei tiene inestabilidad emocional, al tiempo que cuestionó sus iniciativas, entre las que mencionó la dolarización, la libre portación de armas o la privatización de la educación pública. Por su parte, el libertario en las últimas horas había apuntado contra Bullrich por su pasado y la llamó tirabombas. Policiales. Confirman que el futbolista Sebastián Villa irá a juicio por el abuso sexual de una joven. La Cámara de Apelaciones de Lomas de Zamora resolvió la elevación a juicio del expediente donde está acusado el exjugador de Boca por el abuso sexual de una joven de 26 años en junio del 21 en un country de la localidad bonaerense de Canning. La resolución fue adoptada por la Sala 1 de la Cámara, que confirmó el pedido fiscal para que el futbolista colombiano sea juzgado por el delito de abuso sexual con acceso carnal en perjuicio de Rocío Tamara Doldán, de 27 años, que prevé una pena de hasta 15 años de prisión. Más información en telam.com.ar. Un espacio de resistencia contra la discriminación, la xenofobia y la desigualdad. Nosotros, los otros. Aquí estamos, siempre estamos, no nos fuimos, no nos vamos. Aquí estamos. Nosotros, los otros. Los martes a las 17. En Caput. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? Infosiberia. Las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp al 11 3205 8813 y recibilo gratis todas las mañanas. Soy muy tímida. Ok. Radio Caput. Radio Caput. Estás escuchando Caput. Radio Caput. Radio Caput. Te comunicas con nosotros al 11 65 16 44 46. Radio Caput. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Siamo retornato, estamos con Franco Patuto, politólogo. Siempre, yo nunca pude terminar la carrera, así que ya te envidio, hermano. Becario doctoral del CONICET por el Instituto de Investigaciones Gino Germani. Acá el compañero está haciendo una investigación sobre Friedrich Hayek en clave teórico-política, así que vamos a intentar entre todos laburar un poquito qué es, de a dónde abreva este muchacho Milei, de dónde saca todas sus ideas. ¿Cómo anda, Franco? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola. Gracias por invitarme. No, por favor, gracias a vos por venir acá, nuestro productor que nos trae los invitados, un crack. Bueno, a ver, Franquito, Milei, ¿cómo están laburando las ciencias sociales, Milei? ¿Cómo lo podemos entender? La producción teórica de las ciencias sociales, tanto mundiales como nacional, ha pensado de Milei desde una manera bastante productiva, desde mi consideración. Recientemente se han publicado varios títulos. Uno de ellos, La extrema derecha en América Latina, por la editorial de Le Monde, con laburos bastante atinados desde mi perspectiva. Ya sea el trabajo de Stefanoni, ya sea el trabajo de Semán, ya sea el trabajo de Ezequiel Ipar, todos van tocando distintas aristas que cuando uno las empieza a articular, creo que dan cuenta de la especificidad del fenómeno. En el sentido de poder ir comprendiendo las distintas aristas que explican la emergencia de Milei, no tanto por Milei mismo, sino como un síntoma epocal, es decir, como el resquebrajamiento de cierto marco cultural, como la expresión de cierta crisis de hegemonía político-intelectual y, como dicen varios de esos escritos, como la emergencia de un síntoma mórbido del capitalismo
post-crisis 2008. Entonces, digamos, es realmente una novedad, o uno lo puede vincular con experiencias neoliberales tipo a lo Thatcher, a lo Reagan, o tiene una especificidad nueva. Como académico te voy a decir una respuesta que va a sonar bastante de hinchapelotas, pero creo que es bastante certera. Ninguna de las dos, es decir, las dos al mismo tiempo. Esto es tremendo lo que hacen ¿Qué quiero decir? Efectivamente hay continuidades. Uno puede, cuando lee, por ejemplo, a Martín Vicente, un eminente historiador de la Universidad Nacional de General Sarmiento, detectar ciertas continuidades con lo que él llama el liberalismo conservador que encarnó sobre todo la última dictadura militar y que después se fue prolongando en distintas experiencias desde el final del alfonsinismo con la larga década menemista, como diría Hausmann. En ese sentido sí hay una dimensión de pasado. Inclusive, podemos charlar largo y tendido sobre cómo Milei comprende el pasado. Yo creo que hay algo del orden del mito y de la utopía al mismo tiempo. Pero para retomar tu pregunta, sí, efectivamente hay continuidades, pero a su vez hay una novedad. Y esa dimensión de novedad yo creo que está, entre otras cosas, por el carácter eminentemente plebeyo, aunque suene raro, hay un carácter eminentemente plebeyo. Varios de los autores que recién les citaba, sobre todo Ipar y Semán, hablan de la idea de un populismo libertario, de un populismo de derechas, en el sentido de que ante la crisis actual, que es mundial, pero que repercute acá en Argentina, hay una crisis de representación, en el sentido de que hay una insatisfacción democrática, como ha dicho Cristina Fernández, y que esa insatisfacción democrática alude bien concretamente a una serie de demandas insatisfechas. Lo que puede articular Milei, yo creo que a través de la categoría de libertad, que ahora podemos charlar un ratito sobre eso también, es sintetizar, digamos, en esa consigna, que no solo es una consigna, sino que es un concepto filosófico-político de envergadura que tiene repercusiones prácticas enormes. Puede canalizar, decía, todos esos malestares, todas esas frustraciones que están, yo creo, desde hace por lo menos una década bollando en la cultura argentina y en términos globales, por lo menos del 2008-2009. Más allá de que, desde mi ignorancia, digo, ¿no? Pero el concepto de libertad tiene un carácter universal. Y en ese sentido, ¿cómo? Pero siempre reivindicado desde las tradiciones populares, uno reivindica una universalidad, pero partiendo desde una cuestión más gregaria que puede ser de clase, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo hace el tipo para vender un concepto de libertad, digamos, como policlasita que atraviesa a todas las clases? ¿Cómo se puede hacer eso? ¿Cómo puede vender su universalidad de la libertad? Yo creo que puede pensar a la libertad en una dimensión universal porque hace un ejercicio que tiene fundamentalmente dos pasos, que es una secuencia. En primer lugar, negar que lo social está atravesado por una dimensión de clase. Es decir, no hay algo así como clases sociales. Hay individuos relacionándose en un mantel en blanco, en el cual no hay asimetrías, no hay desigualdades, no hay relaciones de poder. Y a partir de eso va a construir o va a retomar, de ahí la dimensión de continuidad, la arquetípica definición liberal, esa que ya desde principios del siglo XIX los primeros teóricos del liberalismo, como Constant, la plantean como mera no intervención. ¿Mera no intervención de quién? Bueno, del Estado. Es decir, el espacio de lo social estaría constituido simplemente por el Estado, desde arriba, fuente de coerción y de maldad, van a decir los referentes teóricos de la escuela austríaca, es decir, que hay un alegato moral, ¿no? Y por otro lado, los sujetos, todos en pie de igualdad. No hay ninguna referencia a dominaciones de clase, a asimetrías, a ningún tipo, digamos, de ejercicio de poder. Eso es lo que permite que no haya margen para la política. Si todos los sujetos son iguales y tienen la misma potencialidad, no habría necesidad de política y por ende no habría necesidad de una dominación estatal. En efecto, no habría en tanto que no habría en la sociedad algo así como relaciones de clase mediadas por la propiedad y por las desigualdades en la redistribución del ingreso.
Lo que tendríamos solamente es un juego entre sujetos, un juego que se daría a través de las relaciones mercantiles, en las cuales no debería intervenir ningún factor político, en tanto, digamos, esa política o esa intervención no sería otra cosa que una perversión, una instancia trascendente que vendría a coartar la libertad de los sujetos para mantener las relaciones que ellos pacten entre sí de forma privada. Pero ¿cómo el tipo puede vender esto si no hay, digamos, mercado competitivo a los siglos XIX? Digamos, vos ya tenés en la sociedad y es muy evidente que hay poderes, que hay desigualdades. ¿Cómo vos podés vender esta idea de que somos todos iguales y por ende tenemos, no sé, un intercambio social elegido muy, digamos, libremente, entre iguales? Por motus propios. Claro, por motus propios, cuando claramente vos tenés grandes nichos en la sociedad que tienen la capacidad de incidir sobre todo. Sí, yo creo, porque hay una operación que hacen las referencias intelectuales de Milley, que son, entre otras, pero principalmente Murray Rothbard, así se llama su difunto canino. No, perdón, ese es Conan. El que le habla es Conan. Es Conan, sí. Bueno, uno de su familia canina, uno de sus hijos en sus propios términos, y Hans Hermann Hoppe. Hay otras como Folmis, como von Hayek, pero digamos, yo creo que por lo que dice efectivamente, y esto el libro de La rebeldía se volvió de derecha que escribió Stefanoni, lo comprueba muy bien, hay una referencia a esos sectores, en el sentido de que si bien hay una negación de la clase en términos socioeconómicos, hay una partición de lo social, hay conflicto social. Pero hay un conflicto social que ya no se piensa en términos justamente económicos, sino que se piensa en términos morales o estrictamente morales. Habría, según la perspectiva de los popes intelectuales de Milley y el propio Milley, y yo creo que esto encuentra cierta resonancia en la sociedad contemporánea argentina, una división entre casta o establishment. No es cierto que Milley copió a Podemos, Milley leyó de sus fuentes y eso está efectivamente ahí, y el pueblo. Pero ya no pensado el pueblo como una matriz plebeya donde lo popular estaría sentado, digamos, donde el pueblo serían todos aquellos que ganan Sí, no tiene dimensiones de clase. Sí, que viven efectivamente de su trabajo. Claro. Sino que habría una decisión social fundamental entre un pueblo y unos políticos que serían la expresión más cabal del mal en la historia, con esos términos. O sea, si uno lee Monarquía, Orden Natural y Democracia de Hans Hermann Hoppe, se va a pensar a la irrupción de la democracia a principios del siglo XX como el proceso de degeneración de la civilización occidental. Con todo le mandó el chabón. Es literalmente así. Vea uno si no resuenan ese tipo de alegatos en la última dictadura, con la última dictadura nacional, e inclusive radicalizándolos, porque si en la última dictadura cívico-militar había una pretensión de refundar el país, de allí lo del proceso de reorganización nacional, aquí hay un proceso, un alegato cuyo horizonte último es la aspiración a recuperar una civilización que ha sido ultrajada, y aquellos que lo ultrajaron no tienen lugar dentro de la comunidad. O sea que el conflicto de la sociedad es el Estado. Sí, lo que genera el conflicto en la sociedad civil. En efecto, sí. Es la fuente del ataque a la moral. Había una idea de libertad como una intervención en términos absolutos, y la única fuente de coerción, la única fuente de ataque posible a la libertad es el Estado. En tanto no hay dominación o conflicto entre privados. Solamente es el Estado quien puede recusar la libertad de los sujetos. En ese sentido hay una dislocación, un matiz con el liberalismo, digamos, de fines del siglo XIX y el liberalismo de lo que puede llegar a ser expresiones como Cambiemos o las derechas. Vos me preguntabas por Reagan, por Thatcher. Bueno, hay una radicalización con esas experiencias, al menos teóricamente. Porque si uno podría pensar tanto a Thatcher como a Pinochet
como a Reagan, como al proceso de reorganización nacional emprendido por la última dictadura, como una especie de retracción del Estado en sus funciones redistributivas, pero un fortalecimiento en su función represiva, por lo cual no tendríamos un Estado, la discusión no pasaría por un Estado pequeño, un Estado grande, sino por un Estado efectivamente pequeño, pero fuerte, sólido. Claro, depende de las funciones que cumple el Estado, ¿no? Porque la disyuntiva, como bien vos decís, no estaría entre intervenir o no intervenir, sino cómo se interviene, para qué se interviene. Sería, en algún sentido, la deseconomización de la política y el fortalecimiento de la política en el sentido represivo, porque tiene que cultivar aquello para lo cual, si es que existe una autoridad, tiene que existir, que es la defensa irrestricta de la propiedad privada, que en estos tipos se va a pensar como un dominio exclusivo y excluyente. Es decir, cuando Milei hace alegatos que, por ejemplo, de que el Estado no debería gastar un centavo en la detección de cardiopatías, está entendiendo la propiedad en estos términos. Es decir, que el Estado recaude impuestos es un problema, pero ya no como podría decir un Milei, un Macri o alguien de esa estirpe del liberalismo conservador que nosotros conocemos habitualmente. No es la cuantía de los impuestos el problema. Es más profundo. En el fondo es la mera existencia de que haya algo así como un impuesto lo problemático. Por eso hay una dimensión de novedad y por eso yo les decía que hay una dimensión de radicalización. Si es que viene a reprocharle algo al liberalismo realmente existente, Milei le reprocha su falta de liberalismo, su falta de consecuencia consigo mismo. En términos políticos, Milei vendría a hacer el paso posterior, ¿no?, y más profundo quizás del neoliberalismo, en términos de decir que la economía tal y como está juegue y que la intervención estatal no cumpla ningún rol, por lo cual las fuerzas económicas se impondrían sobre, obviamente, los actores económicos y sociales, ¿no? O sea, en cierta manera, los grandes jugadores de la economía terminarían siendo básicamente el poder dominante, que de hecho lo son, pero hoy por hoy, en términos políticos, todavía se le discute. Sí, en efecto, déjame hacer dos o tres precisiones que me parecen más o menos interesantes. Hay en Milei una vocación, o hay, mejor dicho, una vocación de determinados cientistas sociales por pensar a Milei, como dijo la doctora Breckman en el debate, como un gatito mimoso del gran empresariado nacional. En efecto, eso tiene su parte de verdad, es decir, uno no puede escindir la financiación de Urqueñán de la aparición de Milei en estos debates, en estos programas televisivos de debate político. Ahora bien, lo curioso con este liberalismo radicalizado es que si Milei permanece fiel a sí mismo, es decir, si lleva a la práctica su decálogo de medidas económicas, pondría en tensión a ese empresariado, la existencia de ese empresariado que en un primer momento lo financió. ¿Por qué? Y porque habría por caso una liberalización irrestricta del comercio y parte del empresariado nacional, el gran empresariado nacional, o sea, existe porque hay protección. Jugaría a favor básicamente de los grandes jugadores de la economía mundial, básicamente. O sea, vos desarrollás ese proceso de liberalización que plantea Milei y básicamente es destruir toda la industria nacional y que la competencia que tienen las grandes empresas transnacionales se impongan, porque evidentemente por una cuestión de desarrollo nuestras empresas muchas veces no pueden competir contra esas con el desarrollo de esas transnacionales, ¿no? Sí, porque hay un movimiento nacional popular que tiene una vocación de lucha, de una serie de reivindicaciones salariales que no va a permitir que la competitividad se gane a expensas del salario. Es decir, nosotros no podemos ser Corea, no podemos tener los salarios de Corea, es inviable políticamente. Hay una historia, una sedimentación de luchas, una conciencia política
institucionalizada en los sindicatos y otras expresiones de la sociedad civil que hacen que ese camino sea absolutamente inconcebible para cualquier persona que tenga dos dedos de frente, perdón por la vehemencia. Ahora bien, en tanto es un tipo tan dogmático, yo estoy en una situación, o estoy medio en veremos en ese sentido, porque yo no sé si Milei va a tener, digamos, o se va a subsumir a la voluntad de quien lo financia. Uno tiende a pensar que sí, es decir, que no va a ir contra aquellos que lo han financiado en primera instancia, pero que puede ser peor. Y de hecho, si él se mantuviera, digamos, fiel a esa postura, ¿quiénes serían los perjudicados en un proceso de liberalización como él lo plantea? ¿Y quiénes los ganadores? Los perjudicados, yo creo que casi todo el mundo. Parte del gran empresariado nacional, cuya emergencia tiene que ver, digamos, con los regímenes de protección. Una franja importante, no quiero hacer futurología, pero yo me imagino de un desempleo en una tasa del 18-20% por lo menos, es decir, prácticamente una situación de anomia y desquicio social inimaginable. ¿Quiénes serían los ganadores? Es difícil de pensar concretamente. Quizás los sectores que pueden competir internacionalmente, el agro y no mucho más. Quizás hay alguna financiera, algún unicornio, pero no mucho más que eso. Entonces dura 6 meses el muchacho. Mira, yo con mis amigos siempre cuando comentamos, tratamos de pensar estas cosas, a mí me sale pensarlo de la siguiente manera. Mientras más fiel sea a sí mismo, mientras menos va a durar. Pero no porque yo tenga ganas de que efectivamente sea así, sino por una cuestión de inconsistencia de sus planteamientos y de que muchísima gente que lo apoya, que le ha dado su adhesión a través del voto, no lo hace en función de una concordancia ideológica. A ver, la gente no está leyendo a Hayek o a estos muchachos. Hay una cuestión de frustración, de malestar, que se va a metabolizar por una serie de razones culturales, por una serie de razones materiales, y digamos que eso que en un primer momento era malestar y angustia se va a transformar o bien en apatía y desafección y la gente no va a votar, o por el contrario en ira, bronca, desdén, crueldad. Y eso lo puede canalizar bastante bien Milei, porque al descalabro actual le da una explicación. Después uno puede diferir o no, pero le da una explicación. Y en ese sentido, a la idea de bronca, de rabia, hay que Milei la supo complementar con cierta dimensión de esperanza. A muchos no nos gusta, pero hay una idea de esperanza en tanto hay cierto horizonte de futuro. Claro, que es una ficción, ¿no? Una proyección. Es una gran ficción, pero justamente por lo que vos planteás. Habla de futuro. Muchas veces, no sé, bueno, yo creo que quizás Massa pudo reencauzar eso. Hay una idea de futuro, hay una idea de nación muy fuerte que se puede leer en todas las intervenciones de Massa últimamente, que yo creo que apunta una idea de nación y de patria, de comunidad nacional en el concierto de las naciones, y una idea de que no somos un país de mierda. Yo creo que narrativamente y hasta conceptualmente está muy bien eso. ¿Quién es Andrea? Escúchame, Franco, Dime. ¿Cómo se vincula este liberalismo a lo Milei con la democracia? Gran tópico. Algunas de las referencias intelectuales, como te decía, ven a la democracia como el motivo fundamental de la decadencia de la civilización occidental. Así. Claro, por eso, porque quizás podría pulir un poquito la pregunta. ¿El liberalismo va de la mano con la democracia? Ok, necesitaría como 5 horas para responder esa pregunta. No, pero así nomás. En su emergencia histórica, el liberalismo tiene un componente antidemocrático fortísimo. El liberalismo no es algo así como un fenómeno ético-político que tiene, como mal dicen muchísimos cientistas sociales,
muchísimos años de historia que se remonta a Atenas, pasa por Roma y vaya a saber uno por dónde anda circulando. Luego, el liberalismo es un fenómeno de fines del XVIII y principios del siglo XIX, que va a cristalizar con los códigos napoleónicos franceses y que se basa en una idea de propiedad privada, que es la que reivindican estos tipos, en un sentido excluyente y exclusivo. Si uno revisa las hemerotecas, va a encontrarse que el gran empresariado de ese momento, o lo que está empezando a emerger como un gran empresariado, veía cualquier atisbo de legislación social como una amenaza, como una afrenta a su derecho exclusivo y excluyente sobre su propiedad. En ese sentido, el liberalismo tiene una beta antidemocrática, sobre todo porque la democracia en ese entonces, y yo creo que es algo que los movimientos populares, no solamente en Argentina, sino a lo largo y ancho del mundo, deberían tratar de pensar la libertad en su anudamiento con la tradición republicana. Yo sé que acá en Argentina el republicanismo tiene ciertos visos aristocráticos, que es una palabra y una tradición que se reivindica en detrimento de lo plebeyo habitualmente, pero el republicanismo no se agota en eso, todo lo contrario. El republicanismo tiene una faceta eminentemente plebeya, inclusive uno puede, a mí me gusta pensarlo con un pensador catalán que me mostró Andrés, que está acá presente, que se llama Toni Domènech. Me gusta pensar la democracia como un hijo bastardo del republicanismo. ¿Por qué? Porque la democracia tiene una idea de libertad que no es la misma que la liberal. Si el liberalismo pensaba por un lado la libertad como mera no intervención del Estado, de la autoridad, el republicanismo en su faceta democrática o en su vertiente plebeya va a pensar la libertad como no intervención arbitraria, lo que quiere decir tanto como que hay una serie de intervenciones que están legitimadas en función de la premisa de que entre privados hay dominaciones, hay desigualdades, y en el fondo de que libertad e igualdad no son conceptos antagónicos, todo lo contrario, son conceptos que uno tiene que anudar. Para que haya vigencia efectiva de la libertad tiene que haber cuotas de igualdad. Bueno, eso es lo que plantean hoy por hoy jurídicamente, por ejemplo, el desarrollo de los derechos humanos, ¿no? Básicamente es ese anudamiento entre libertad e igualdad, ¿no? Los derechos humanos hoy, como digamos desde la concepción jurídica, plantean eso y avanzan hacia eso, porque básicamente es decir, no hay libertad si no hay igualdad, digamos, y ese anudamiento que vos planteás es justamente lo que se plantea en los derechos humanos, por eso tan vigente hoy en día, ¿no? Que es el cuestionamiento a ese liberalismo a ultranza y sin tener en cuenta lo social. Sí, insisto, lo que piensan estos tipos, el mismísimo Milei y digamos todo su decálogo de referencias, es que lo social no está atravesado por conflicto. Es decir, cuando la política se entromete en lo social, hay una avanzada de lo artificial. Rompe el orden natural. Por eso iba a decir justamente, hay una especie de orden natural. El tipo que les comentaba, el teórico que les comentaba recién. O sea, él cree que la naturaleza del ser humano de por sí es buena, ¿no? Como se planteaba, Hobbes planteaba lo contrario, ¿no? Y por eso la necesidad de un Estado. Y él plantea la otra vertiente, ¿no? La de que si en lo social no se requiere un Estado, no se requiere una regulación, porque de hecho naturalmente las relaciones se dan bien, porque evidentemente él piensa en una naturaleza, ¿no? Bondadosa del ser humano. Sí, él piensa, y casi todo el liberalismo, en términos de armonía social. No porque vaya a suceder que en el intercambio espontáneo de lo social vamos a tener una especie de, digamos, de orden perfecto, pero simplemente que la libertad, que es el valor moral último, no puede desplegarse si hay una autoridad que viene a decirle al individuo: tenés que pagar tanto de bienes personales por caso. Es una intromisión a la propiedad del impuesto. Es
Sí, desde luego, es un ejercicio violatorio de la libertad como no intervención radical. En ese sentido, hay una idea para retomar la pregunta que me hacías que me hacías recién, hay, digamos, una idea, una avanzada sobre la democracia pensada no solo en términos formales, sino como forma de vida, como alegato por la igualdad, y desde luego que hay una avanzada sobre esta idea más radical que yo le traía de democracia como universalización de la libertad republicana. Sin embargo, y acá hay cierta novedad por parte de Milei, hay cierta instrumentalización de la democracia. Si ustedes se ponen a escuchar las intervenciones públicas de Milei, hay una apelación al plebiscito como mecanismo de resolución de conflictos. Él lo ha dicho alguna que otra vez sobre la dolarización y alguna que otra vez sobre el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo. En ese sentido, hay una politización, donde por politización entendemos, digamos, la puesta en entredicho de cierto consenso. De ahí uno también puede observar que lo que hace Milei cuando dice que los problemas del país empezaron hace 100 años, es decir, con la democracia misma, es polemizar la existencia del régimen democrático, por lo que les recién decía, y es polemizar con la idea de derechos humanos. Porque yo creo que lo que está sucediendo hoy en día es que el consenso del 83, en su faceta más elemental, que era la retirada de la violencia política de la vida pública, o de la apelación a la violencia como método de resolución de conflictos, está claramente puesto en entredicho por parte de estos sectores. No hace falta más que recordar el intento de asesinato hace un poquito más de un año de Cristina Fernández. Justamente por eso me parece un error cuando ciertas interpretaciones piensan a Milei desde una clave o como la expresión de la antipolítica. No, hay una politización fenomenal de lo que nosotros presuponíamos que no debía ponerse en cuestión. Es decir, una politización. Tendemos a pensar al kirchnerismo, a la Nacional Popular, como, digamos, la encarnación de lo político, en el sentido de que bregamos por politizar distintas áreas de la vida social. Pero, sin embargo, esos ejercicios de politización tienen como contrapartida la despolitización de ciertos sectores. En este caso, los derechos humanos. Los derechos humanos no se tocan, no se discuten. Es justamente porque despolitizamos cierta área de lo social que podemos convivir, que hay comunidad. Lo que hace este tipo y los sectores que se referencian en él, es politizar lo que nosotros presuponíamos o lo que nosotros presuponemos como la base elemental de la sociedad. Es decir, pone... ¿Terminó? No. Pero ya lo terminamos, ya lo buscamos. Que pone en entredicho el contorno, la fisonomía misma de la sociedad argentina. Porque si la disyuntiva se plantea en términos morales, aquellos que no acatan la moralidad, que es esta idea de libertad, es esta idea de propiedad, quedan fuera de la comunidad. Sí, va a haber tabla. Cuanto menos, claro, sí. A mí, digamos, dentro de todo lo que hablaste, me queda como idea, digamos, es una regresión total en términos políticos de los avances de justicia social, básicamente, ¿no? De la igualdad como justicia social. Y su planteo de la regresión justamente a discutir aquello que la sociedad ya dio por consolidado y por terminado esa discusión de los derechos humanos, por ejemplo, ¿no? y de la igualdad como objetivo de la democracia y como objetivo, digamos, de la política en general. Perfecta síntesis hizo acá el amigo Daniel. Le agradecemos a Franco que vino. Nos gustaría quedarnos muchísimo más tiempo, pero bueno, acá la verdad tiene una cara que nos está más o menos echando, no, mentira. Bueno, les agradecemos a todos. Me da mucha gracia que el barco donde estaba encerrado se llame Bandido, la verdad, parece una cosa tremenda, como que estuvo hecho. Pero nos vemos y nos oímos el próximo martes. Le agradecemos a Franco, a Andrés, nuestro productor, y les mandamos un abrazo a todos. Saludos. En Caput Diego Capusotto. Son todos drones. pasan cosas. Los liberales me fascinan. Señor, se robaron PBI. He notado en esta radio que estaban todos escondiendo PBIs que se robaron. Es una vergüenza.
todos drones. La vi a Eve comiendo un sándwich de PBI de salame y queso. Son todos drones, señor, se robaron un PBI. Radio. Caput. Parece que hay un combate ahora el sábado por Space de Dylan contra Alcárcel. Esas cosas. Los liberales me fascinan. Vuelve Esa Mujer. El cuento de Rodolfo Walsh. En el Complejo Teatral Ítaca. Segunda temporada. Todos los viernes a las 20:30. Entradas por Alternativa Teatral. Voces de los territorios. El verdadero relato. Voces de los territorios. Conduce Irma Caupán. Voces de los territorios. Los martes a las 9 de la noche.